desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara 33 para el mundo. Bueno, y a través del www.libertador.com.uy. Quinta temporada de Para Viajar Lejos. Hoy martes, como todos los martes, y hace ya, claro, 5 años. 5 años. Estamos con la columna Para Viajar Lejos, conjunto con María García Marichal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy feliz, muy buenos días. Feliz de estar contigo, con la audiencia. Un gusto estar en la radio de nuevo y compartir contigo este espacio temporal, que es nuestro. Bueno, después de las vacaciones, ¿no? De estar un tiempo de descanso, digamos, aquí estamos para compartir entonces. Siempre rumbeando por distintos lugares. Sí. Hemos ido variando muchísimo la columna. Bueno, y este año también vamos a tener algunas variaciones. Vamos a dar un perfil diferente. Vamos a seguir tratando autores, vamos a seguir tratando biografías, pero también vamos a tener otros perfiles. Bueno, antes, para comunicarse con nosotros, 091 99 1210 por Telegram o por WhatsApp. Más 598 si está fuera del país. Sabemos que hay gente que nos mira fuera del país, así que le mandamos un saludito enorme a todos los que nos escuchan y nos miran a través de YouTube, en el canal El Libertador de Vergara, o a través de nuestras redes sociales, Facebook, o Twitter o Instagram, donde colgamos las publicaciones. Pero si van al canal de YouTube, ahí van a encontrar todas las columnas. Así que saludo para toda la audiencia. Y bueno, sabemos que hay mucha gente que nos sigue y a veces nos mandan mensajitos a través de las redes sociales, los comentarios en YouTube también. Tratamos de responderlo, o por lo menos darles un like para que sepan que estamos ahí del otro lado. Pero el placer de poder compartir con ustedes esta columna, que bueno, que ya va por la quinta temporada. Bueno, María, contanos un poquito. Muy bien, vamos a ver cómo empezamos este año 2024. A mí me encanta la idea que estuvimos trabajando vos y yo, y de trabajar y compartir con la audiencia el principio del origen del lenguaje en los distintos continentes, en las distintas regiones del mundo. Cómo el lenguaje fue apareciendo en los humanos y que se fue expandiendo. Sabemos que la especie humana habría creado el lenguaje cuando ya era Homo sapiens sapiens, es decir, cuando toda la formación biológica, cuando la formación anatómica permitió que se diera la voz, es decir, que se emitieran sonidos, que se articularan además. Y esto provoca que, por supuesto, los distintos grupos van a tener distintos tipos de lenguaje y lo van a ir expandiendo a medida que se van moviendo por el territorio. Y hoy vamos a empezar con el origen asiático, el origen de las lenguas asiáticas. ¿Te parece, Carlos? Por supuesto que me parece. Y aparte, conocer los orígenes también de las escrituras, la distinta forma de escritura, eso está muy bueno. Porque va a eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo primero es el lenguaje, la voz hablada, la voz que cuenta, la voz que canta, la voz que arrulla, la voz que narra historias. Luego comienza el proceso de expandir esa voz, de expandir el lenguaje de los grupos. Y posteriormente el de permanecer en un soporte que tenga una forma de escritura, que puede ser un alfabeto, puede ser una forma ideográfica de escribir, y que eso permanezca para la posteridad, es decir, que de la voz a los libros. Y por eso vamos a empezar con algunos apuntes que yo pude recoger de un lingüista británico, contemporáneo por supuesto, un hombre joven, Bernard Comrie,
Pero también estuve indagando un poco en Jerry Norman, Guillaume Jacques y Laurent Sagard. Mi fuente principal fue Bernard Comrie. Bien. Este lingüista que es especialista además en lenguas caucásicas, lenguas que se originaron en la cordillera del Cáucaso, que luego con el mapa vamos justamente a observar los orígenes y las expansiones. Bueno, podemos ver ahí el mapa en pantalla para Como que, no, para que observen. Este es el continente asiático. No nos olvidemos que el continente asiático es una parte del euroasiático, pero desde el punto de vista étnico, político, lingüístico, económico, tenemos Europa y Asia. Por esa razón es que los diferenciamos. Claro. Pero desde el punto de vista geológico es una única masa. Observe el continente asiático. Es el más extenso. Tiene además alturas superlativas. Tenemos las cordilleras más altas del mundo, como los Himalayas. Las mesetas más altas del mundo. Salvo, bueno, el altiplano boliviano. Ahí tenemos, por ejemplo, la meseta del Tíbet, la meseta de Altai. Además de los Himalayas, podemos hablar del Hindu Kush Karakorum, un sistema de montañas muy importante que abarca todo el centro-suroeste de Asia, y el Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde se habrían originado justamente las lenguas caucásicas. Y la otra formación que tenemos que tener en cuenta es que es Asia peninsular. Tenemos 3 penínsulas bien diferenciadas. La península arábiga al noroeste. Después allí justamente tenemos los montes Zagros e Irán. La península del Deccan, que está limitada por la cordillera de los Himalayas y el Hindu Kush, Karakorum del centro de Asia. Y la península de Indochina, que es Asia del sureste, ¿verdad? Donde se encuentran Myanmar, Tailandia, Laos, Vietnam. Y posteriormente el sureste insular. Y allí tenemos a Malasia, Indonesia, Filipinas, Formosa, que es Taiwán, es la República de Taiwán. Entonces, tenemos un continente sumamente grande, muy grande, enorme, con inmensas estructuras montañosas que separan pueblos. Y que los pueblos, más allá de que fueron ganando territorio, tuvieron también esas murallas naturales que les impidieron llegar prontamente a algunos territorios. Vos sabés que estaba mirando el mapa político, ¿no? de Asia. Que lo podemos pasar. Y claro, y algunos dicen, claro, cuando buscaba me dejaban afuera Rusia, pero Rusia Claro. es parte, la gran parte de Rusia es Asia, ¿no? Exactamente. Rusia tiene una parte europea que es más pequeña, es un territorio menos extenso, no nos olvidemos que es el país más grande del mundo, el más grande de todo el planeta, que tiene 11 usos horarios. Fíjense ustedes en la extensión. Estamos hablando de la Federación Rusa, ¿verdad? No tenemos en cuenta Kazajistán, no tenemos en cuenta las repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y algunas áreas de Europa del Este. Es inmenso. ¿Qué sucede con Rusia? Rusia está también en un territorio sumamente, muy, ¿cómo podríamos decir?, complicado desde el punto de vista geográfico, porque tenemos al sur los sistemas montañosos altísimos, esas estructuras que son de las más grandes del mundo, como los Himalayas, el Hindu Kush, Karakorum, los montes Zagros, la zona del Cáucaso. Y en el norte, desde el punto de vista climático y de biomas, tenemos la tundra y la taiga, áreas congeladas o heladas gran parte del año. Sí. Entonces, allí nosotros tenemos áreas que son sumamente difíciles de poblar, que son difíciles además de ser transitadas por los humanos. Sí, de hecho hay una cárcel ahí, ¿no? Muy famosa, Claro, ¿no? claro. Que estaban todos los presos políticos de Rusia o de la Unión Soviética, y que después se formó una población a causa de la gente que estuvo presa, ¿no? Justamente. Además, era muy típico hasta de los chistes que tenían que ver con Rusia, que sabías que cualquier cosa que hicieras mal ibas a parar a Siberia. Sí. Bueno, aún en estos días las cárceles siberianas son noticia, ¿verdad? Sí. Debido a muertes extrañas. Bueno, y lo todo que pasa es que eso. escapar de una cárcel ahí y irse por un descampado no es normal. No, la verdad no es podés que no. sobrevivir, digamos, ¿no? Es sumamente duro ya el hecho de tener una cárcel con esas temperaturas heladas, son congelantes, 35, Sí. 40, 45, 50 grados bajo cero. Estamos hablando de temperaturas imposibles de habitar. Y esto con el bioma característico, ¿no? La mayor parte del suelo está congelado gran parte del año. Claro. La tundra está formada por suelos permafrost, el suelo está congelado. Más allá del calentamiento global y todo lo demás, los suelos siguen congelados. Entonces, Asia fue un continente
difícil de poblar, por lo menos en gran parte de ese territorio, ¿no? Por esas grandes murallas naturales que tiene. Muchas de ellas geológicas, como los sistemas montañosos, y otras climáticas y de biomas, como por ejemplo la tundra y la taiga. Pero vamos a hablar además de cómo se originó de acuerdo con los estudios genéticos y los estudios lingüísticos. Bien. ¿Sí? Los idiomas. Para contaros un poquito. Perfecto. Tenemos que diferenciar en Asia, en todo el continente asiático, las lenguas que son autóctonas, es decir, las que se originaron con los pobladores originarios del continente, y las lenguas alóctonas. Las lenguas alóctonas son las que vienen por colonización, son las que se suman posteriormente. De todas formas, nosotros no podemos olvidar que los grupos humanos, más allá de la época de la colonización, siempre migraron. Ya desde el Paleolítico, porque era una necesidad básica, porque vivían de la caza, la pesca, la recolección, pero incluso en el Neolítico. Cuando los suelos estaban agotados, cuando la población era mucha para un territorio, cuando había un cambio climático, los grupos humanos se dispersaban, comenzaban a buscar territorios nuevos. Y eso es muy importante. Otra cosa que fue también fundamental fue el comercio, que comienza con un intercambio, pero que posteriormente crea hasta distintos tipos de monedas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en América con los caracoles y las ostras, ¿no? Nosotros vamos a diferenciar 3 cuerpos principales lingüísticos en Asia. Las lenguas indoeuropeas, la sino-tibetana y las lenguas altaicas. Las indoeuropeas se extendieron por el sur principalmente, ¿no? Y seguramente también por Asia Central con las migraciones. Luego aparecieron grupos túrquicos, los pueblos de Turquía, de lo que era Anatolia, actual Turquía, que tienen un lenguaje diferente, van a extenderse también y van a copar, digamos, algunos territorios que eran propios de la lengua indoeuropea. Las lenguas sino-tibetanas se localizan en el extremo oriente. En el mapa que vimos, principalmente estamos hablando de China, estamos hablando del Tíbet, justamente de la región de la meseta del Tíbet. Y tenemos que tener en cuenta también que aparecen en la zona de algunas de las islas y el Asia del sureste. Por ejemplo, Myanmar, lo que antes era Birmania. La región de los valles intermontanos del Himalaya también están formados por lenguas sino-tibetanas. Antes de que se extendieran tanto el túrquico, las lenguas altaicas probablemente, las lenguas procedentes de la meseta de Altai, eran mucho más extensas en formas habladas. Después el turco fue ganando, no solo el turco, las lenguas túrquicas, ¿no? Las que tienen el turco como raíz, fueron ganando mucho territorio. Ahora, hay muchas lenguas que son propias de pequeños grupos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y que van a buscar un soporte de escritura. Entonces, como algunas lenguas que, por ejemplo, que nosotros desconocemos y que tienen no solamente su forma propia de manifestación lingüística de hablar, sino que además tienen un soporte lingüístico para escribir. Por otra parte, las islas del sureste asiático, como decíamos, lo que hoy es Taiwán, las Filipinas, Malasia, Indonesia, tienen lenguas diferentes que se conocen como austronesias. Es decir, estamos hablando de lenguas del sur, del sureste, propias de esta región. No nos tenemos que olvidar que desde el punto de vista geológico, estas islas quedaron apartadas del continente hace muchísimos miles de años. Incluso cuando hablemos de algunas de las lenguas en algún momento, vamos a hablar de los restos encontrados, por ejemplo, como el Homo naledi. El Homo naledi, que se encontró hace relativamente poco, hará una cuestión de 10 años, que salió al público el conocimiento de ese pequeño homínido casi perfecto, que en algún lugar le llaman los hobbits. Era desconocida la existencia de esos grupos, y esos grupos evolucionaron aislados porque vivían justamente en los archipiélagos. La isla de las Flores tiene también otro grupo étnico diferente, y allí aparecen lenguas distintas. El Homo naledi seguramente hablaba porque tenía una estructura anatómica que le permitía hacerlo. ¿Viste cómo es muy compleja la historia, no? Sí. La historia del lenguaje es muy compleja, muy intrincada. Por esa razón yo solamente busqué apuntes, porque no solamente volvía loca a la audiencia,
me volvía loca yo y te volvía loca a vos. Sí, sí. Entonces, encontramos que hay una gran cantidad de lenguas que son de pequeños grupos, pero que hay, como te decía, 3 cuerpos fundamentales, que son de las que hablábamos, ¿no? Claro. La indoeuropea, la sino-tibetana y la altaica como raíces principales. Después, en India, se extienden las lenguas dravídicas, que son propias de la península del Deccan. La vimos a India toda rodeada por los Himalayas, ¿no? Sí. Y el Hindu Kush. Entonces, la vemos como evolucionando lingüísticamente de una manera distinta. Viste que la península del Deccan está bien separada. Ujú. La unen al resto de los territorios, por donde hubo mucho comercio también y migraciones humanas, el río Indo al noroeste y el río Ganges al noreste. Y allí también hubo movimientos importantes de personas. Después tenemos en Corea el coreano, que es un idioma distinto a los demás. Se expandió al sur de Rusia antes de que Corea, digamos, quedara separada de Corea del Norte y Corea del Sur. En las fronteras las lenguas son casi siempre comunes. Y hay grupos pequeños que hablan el burushaski, el kusunda y otros, que son lenguas propias de, como te decía, de pequeñísimos grupos. Así que ahí tenemos nosotros digamos, el arranque de lo que es el lenguaje hablado. Después comienza, por supuesto, la forma de encontrar un soporte. Y a mí me pareció interesante estudiar a China como un lugar donde el soporte para escribir, el soporte de escritura, fue evolucionando con la población. Es decir, a medida que la población crecía y que la población aprendía, fue apareciendo la escritura primero en caparazones de tortuga, en piedras, posteriormente en distintos tipos de soporte, como por ejemplo las tablillas de bambú, la seda, hasta la fabricación del papel. Claro. Entonces, vamos a tomar como ejemplo a China. Pero tenemos que tener en cuenta que de aquí hubo una expansión territorial del soporte para escritura por toda Asia. Los chinos fueron grandes comerciantes. Sí, sí. La ruta de la seda, por favor. Saqué este artículo de la revista China Hoy. Es la única revista que se conoce que es plurilingüe. Mirá. Hablo de una revista de difusión, ¿no? Y el artículo es de Liu Yongxin. Liu Yongxin es catedrático y es exdecano de la Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. O sea que estamos hablando de un profesional de alto vuelo, digamos. Un investigador. Y un investigador que además ha trabajado muchísimo difundiendo, que eso también es muy importante, porque aprendemos todos, ¿no? De lo que estos grandes difusores de la cultura hacen. Según Liu Yongjing, de los siglos XVI al XI a.C., estamos hablando 1500, 1000 a.C., se escribía en huesos, o sea, ya había un sistema de escritura. Ya el humano de esta época había evolucionado muchísimo, estaba en una estructura política de civilización, con todas las características que ello incluye, como la formación de ciudades, la diversificación del trabajo, un comercio activo, una organización política, y se escribía. ¿Dónde se escribía? En huesos y en caparazones de tortuga. Allí se raspaba y se escribían principalmente oraciones o, por ejemplo, adivinación. Se trabajaba con la adivinación. Claro. Ha habido algunos hallazgos arqueológicos interesantísimos en los años 50 del siglo XX en una región que se llama Banbo, que está cerca de la ciudad actual de Xi'an. Es una ciudad sumamente grande, pero allí hay un entorno donde ha habido hallazgos arqueológicos importantísimos. Es el más antiguo de los hallazgos chinos arqueológicos encontrados hasta el momento actual. Hay algunas de estas escrituras en huesos y caparazones tendrían hasta 6.000 años de antigüedad. Imagínate vos que estamos hablando de una estructura muy, pero muy sofisticada ya en esta época en China. Conocemos muy poco. Bueno, también por la conservación por el material, ¿no? Claro, hueso, imagínate, hueso de animal y caparazón de tortuga, que es prácticamente indestructible. Entonces, date cuenta que conocemos poco nosotros del Oriente Lejano. Sí. Por eso me pareció interesante comenzar por acá. Sí.
Justamente el otro día conversaba con alguien de que conocemos tan poco de esa cultura. Sí, tan poco. claro. Y es interesante saber que cuando se aparecían las primeras civilizaciones en Europa, ¿no? En el continente europeo, al oeste, ellos ya tenían también sus civilizaciones muy estructuradas, avanzadas, con una gran población, porque siempre fueron pueblos de mucha proliferación, pueblos de familias muy grandes, pueblos de mucha procreación de individuos. Entonces hay una enorme cantidad de cosas que nosotros empezamos a conocer recién ahora, gracias a estos difusores lingüistas, algunos de ellos arqueólogos, biólogos, porque tiene mucho que ver el ADN también, como vamos a ver en el próximo programa en Europa. Hace unos 4.000 años, los chinos empezaron a fundir el bronce. El bronce es producto de la aleación entre el cobre y el estaño, ¿verdad? Y hacían campanas y objetos litúrgicos. Y en esas campanas y objetos litúrgicos hay recordatorios, oraciones. Sí. Hay también, por ejemplo, fechas de batallas que tienen que ver con los logros militares de los chinos, que fueron grandes expansores de su cultura y conquistadores de territorio, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No nos olvidemos, por ejemplo, de los tibetanos y de Gengis Khan como uno de los más grandes conquistadores de la historia. En las campanas y objetos ceremoniales, entonces, aparecen frases, textos sobre los sacrificios, que aparecen como una forma muy evolucionada y muy sofisticada de mantener y de recordar, porque por ejemplo mientras tocaban la campana o mientras hacían el sacrificio estaban leyendo la oración que estaba inscrita, que eso tiene mucho que ver también con la parte litúrgica, ¿no? Claro. Y cómo el humano siempre buscó relacionar la escritura con su fe o con su religión. Además de esto, hay encontrados allí en Bambo, donde te decía, cerca de Xi'an, 10 cilindros de piedra de gran tamaño con forma de tambor, o sea, no cilindros altos, sino cilindros bajos, que tienen grabados 10 poemas que tratan sobre las cacerías de un príncipe de la dinastía Qi. Quiere decir que cuando querían realmente tener algo para la posteridad, iban a la piedra otra vez. Iban a la piedra otra vez. Aquello no se iba a destruir. Sí. Entonces, hay cosas que realmente son sumamente llamativas, ¿no? La capacidad de decir, bueno, esto tiene que quedar para el futuro. Esto no puede morir. Esto va a quedar no solo para las generaciones que vienen, para los milenios que vienen. Y estos cilindros se pueden ver, están escritos, están tallados los poemas, y es además una forma ideográfica de lenguaje que ya serían las bases del chino antiguo. Ya aquí tendríamos las bases del chino antiguo, que posteriormente va a dar origen al chino mandarín y al chino cantonés, que se hablan y se escriben hoy en día. Y aquí aparecen los libros, esa forma de soporte de escritura de la que hablábamos. Hay distintos tipos de libros en Asia, en China, y que después se fueron distribuyendo en Asia. Tienen nombres además, Yanse o Jianse, que son las tablillas o tiras de bambú, que fue el primer soporte fuera de la piedra, la caparazón de tortuga, y el hueso, el primer soporte móvil, digamos, ¿no? También se podían mover las caparazones de tortuga y los huesos, pero esto era fácilmente enrollable, sí, se entiende. Fácilmente transportable. El Boshu, que es el libro de seda, después te voy a dar algunos datos y se los voy a dar a los oyentes muy especiales con respecto a estas dos formas de libros, para qué eran usadas cuando eran invadidos los pueblos chinos. El Xijing, o clásicos grabados en piedra, aquellos que quedaban para siempre, porque no se dejó de escribir sobre la piedra, aún lo hacemos nosotros ahora. Es verdad. El Xixi-ben, o libros de papel, que fueron, digamos, la forma más moderna, que posteriormente se fue trasladando a Arabia y a Europa, ¿no? Porque el papel va a ser inventado por los chinos y va a ser la forma más barata y más democrática de escribir para la posteridad, de mantener las ideas. Comencemos por los jianse, entonces, tiras o tablillas de bambú. Cada tablilla contenía aproximadamente una centena, algunas son grandes, hasta 100, pero varias decenas y hasta una centena o algo más de tablillas que se enrollaban. En este caso casi siempre los mapas se hacían en madera. Por ejemplo, si yo iba a mandarte a vos, a tu pueblo o a tu aldea o a tu ciudad
una comunicación y quería ubicarte en un espacio, casi siempre el mapa lo iba a pintar o lo iba a tallar en madera, para que no se destruyera por nada. Claro. ¿Sí? Aunque hay algunas tablillas con mapas, quiero aclarar. El boyu o libro de seda. La seda es magnífica. La seda, que es invento además de los chinos y que es producto de la seda natural, ¿no? Del capullo del gusano de seda, es sumamente resistente, es bellísima, es versátil, es fácil de escribir, es muy fácil de escribir en la seda. Conozco a una señora que es principalmente tiene que ver con la moda y es diseñadora de modas, que en un vestido de seda con marcadores, ella y una amiga hicieron un diseño único para un vestido que usaba ella, un diseño único con marcadores. Por supuesto, eso no lo lavás porque está hecho con marcadores, ¿no? Claro, sí, básicamente, sí. eso se limpia, no se lava, pero un diseño que quedó precioso, hermosísimo y único, porque lo hicieron ellas a mano. Claro. La seda tiene esas características. Era un soporte fino, pero caro. Entonces, por ejemplo, hay solo los intelectuales que estaban en el estrato más alto de la sociedad china podían escribir en seda. E incluso hay intelectuales que le mandan a otros, ¿no?, libros escritos en tablillas porque no tienen seda para escribir y se disculpan. Te mando este libro en tablillas porque no tenía seda, porque no podía comprarlo. Claro, claro. Entonces era un soporte muy particular por lo fino y por lo cuidado. Y era una obra de arte, porque no nos olvidemos que las escrituras chinas, que son ideográficas principalmente y sobre todo en esta época, son realmente dibujos espectaculares. Imagínate eso trazado en tinta, con aquel cuidado, con estiletes finísimos hechos de pluma, hueso o madera. El trabajo que pasarían sería enorme. Bueno, también supongo yo que también se descubrieron la tinta, porque para poder escribirlo, ya, claro, por algo sale tanto de la claro, tinta china, ¿no? Claro, la tinta china es que es una tinta indeleble que ellos la fueron evolucionando, porque como todo, las primeras tintas se hicieron con sangre animal, con productos del suelo o del subsuelo, y posteriormente fueron mejorando las técnicas, incluso para darle colores. Se usan moluscos, ¿no? Distintos productos sacados de los vegetales. Y la tinta china, vamos a tener que investigar bien cómo fue que se llegó a la tinta china. Claro. Pero realmente es estupendo ver hoy en día paños de seda escritos desde esa época y cómo se mantienen de perfectos. Claro. Hay, por ejemplo, un mapa perfecto. Hay tratados de astronomía. Hay un mapa con una escala 180.000:1 que está hecho con muchísimo cuidado. Se ve que era un cartógrafo exquisito el que lo hizo, ¿no? Qué cuidado. Hay tratados de astronomía, historias de guerra. Y bueno, lo que te quería contar es que cuando los invadían a estos pueblos chinos que trabajaban tanto y que tenían además en sus sabios, en sus intelectuales, mentes brillantes, muchas veces lo que se hacía cuando se invadía era primero eliminar los libros. Yo siempre planteo que son las primeras víctimas de las invasiones y de las revoluciones. No es algo propio de los chinos, ¿no? Los humanos muchas hacemos culturas eso. Los humanos hacemos eso. Y después, digamos, tratar de sacar de la vista a esos sabios, a esos intelectuales. Algunos invasores inteligentes, que después fueron emperadores, trataban de atraerlos para que trabajaran y para que educaran a quienes tenían alrededor. Pero otros hasta los enterraban vivos. Se trataban de sacar toda aquella idea, toda aquella forma de aprender, de saber acerca del mundo, había que eliminarla cuando se invadía. Y lo que te quería contar era que las tablillas en esas épocas oscuras, de las que siempre ha habido y que sigue habiendo en nuestra historia humana, las tablillas eran usadas para prender fuego, alimentaban las fogatas. ¿Y sabes lo que se hacían con aquellos paños de seda hermosos que además se enrollaban y como se leían de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, se enrollaban y se desenrollaban y quedaban perfectamente, digamos, enrolladitos como un rollo? Sí. Se hacían tiendas de campaña con eso. Se cosían los paños de seda escritos, se hacían tiendas de campaña. ¿Cuánto habremos perdido? ¿Cuánto habremos perdido de toda aquella magnífica creación?
de esas épocas. No te acostabas a dormir, también leías, ¿no? Claro, bueno, velo desde ese punto de vista positivo. Si hay un hombre positivo en este mundo, es Carlos Morty. Entonces, imaginándonos a los soldados, espero que los soldados supieran leer, Sí. ¿no? Acostados en las tiendas de campaña, leyendo lo que habían escrito sus, digamos, sus invadidos. Mm. Así que tenemos el Jianse, que son las tablillas, y el Boshu, que es el libro de seda. Después tenemos el Shi Jing o Shi Jing, que son los clásicos grabados en piedra. Que volvemos a lo mismo, tenemos que tener en cuenta que para la posteridad, para aquello que quería que estuviera para siempre, no había nada como la piedra. Porque se puede fracturar la piedra, de pronto en un sismo. La erosión, sí, claro, la erosión gasta al máximo. El agua es el elemento más poderoso de la naturaleza con respecto a erosionar. También hay erosión eólica por Sí, impacto, claro. ¿no? Sí, de sí, la sí. arena o el limo que golpea contra la piedra. Y hay hasta una erosión por la luz solar, ¿no? Claro que sí. Pero lo que está grabado, lo que está tallado, es muy difícil que se pierda. Se puede aclarar, puede perder nitidez, pero va a existir por muchísimos siglos. Y por eso existían... Bueno, un caso es la piedra Rosetta, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Claro, Que se mantiene imagínate. intacta hasta ahora, ¿no? Exactamente, y que fue la que permitió entender Sí. el lenguaje jeroglífico, que no es Sí, poca cosa. es verdad, es verdad. En el siglo V a.C. Se extendió la costumbre de registrar en piedra sobre todo los logros militares, las inspecciones hechas por el emperador. O sea, el emperador después te iba a decir, no me digas que no estuve, que no te inspeccioné esto, porque en piedra te lo tallé. Fíjate, anda, está tallado en piedra, decía el emperador. Así que no me digas que no estuve. Claro, sí. Era una de las cosas muy importantes que también había en ese momento, ¿no? El hecho de que el emperador recorría, porque era muy amplio, recorría su imperio, entonces tallaba en piedra las inspecciones. También era muy común en las lápidas de los soldados importantes, de los militares importantes, escribir la historia o la forma en que murieron. La lápida ha sido para nosotros quienes estudiamos a través de los científicos investigadores, ¿no? Estudiamos lo que ellos han indagado. Han sido fuentes riquísimas de información acerca de familias, de personas, de logros militares. En el periodo del siglo V a.C. se llama en China el periodo de los estados combatientes. Fue un periodo de mucha inestabilidad militar, porque además había invasiones, enfrentamientos. Los enfrentamientos principalmente eran por territorio, por recursos, bueno, como ha hecho el humano siempre, hasta el día de hoy. Hubo personas instruidas que durante los primeros siglos del primer milenio, ¿no? Estamos hablando del 1000 después de Cristo, hicieron algo parecido a la xilografía. Imagínate lo que te estoy contando, lo que le estoy contando a la audiencia. Desplegaban hojas de papel, ya había papel en esa época, ahora vamos a hablar del papel, sobre las lápidas que les interesaba indagar, que les interesaba leer, y golpeaban suavemente para que quedara grabada. Entonces, lo que estaba escrito quedaba en blanco, porque después se derramaba tinta sobre ese papel. Pero lo que estaba en relieve, porque era un relieve con hueco, digamos, quedaba en blanco. Y allí se podía leer lo que decía la lápida, aunque estuviera degradado por la erosión. Mirá. Es el primer tipo de xilografía del que se tiene conocimiento, esto que hacían los estudiosos chinos del primer milenio de nuestra era. Y los trazos que estaban huecos, claro, lógicamente se podían leer. Después aparece, lógicamente, el papel, ¿no? El Xijieven o libros de papel. Xijieven o libro de papel. Los chinos inventaron el papel. Primero lo hacían con trapos. Cocinaban trapos, ¿no? Cocinaban trapos, los estiraban, hacían una especie de tela grande, después lo empezaron a afinar y posteriormente comenzaron a sacar la corteza de los árboles, ¿no? Claro. Ahí tenemos un importante avance, un avance importante no solamente para el soporte de escritura, sino para la difusión. Comienza a ser mucho más democrática, no solamente eran los sabios o los intelectuales los que iban a tener acceso al libro de papel, hasta el pueblo, las mujeres, que fueron narradoras importantísimas. Después vamos a hablar de los vínculos de China con Japón.
Aproximadamente en el 2 o 3 antes de Cristo ya aparecen las primeras formas de papel, textiles cocinados y luego preparados con piedras que aplanaban la pasta. Esto no aparece en el artículo de Liu Yongxin, sino que es una investigación propia que hice aparte. Y en el siglo I antes de Cristo ya hay libros de papel de corteza de árbol, ¿no? De cortezas de árboles que ya estaban trabajadas, claro, la celulosa, para transformarse en papel. Se escribía en tiras de derecha a izquierda, lo que permitía enrollar, desenrollar y leer a medida que este procedimiento se hacía. El soporte de escritura pudo entonces extender rápidamente la posibilidad de aprender a leer y escribir cuando se hizo en papel, porque era mucho más barato, claro, sí. Mucho más económico. De China el papel fue exportado a Corea primero, y luego a través de un ejército vencido y retenido en Arabia a los árabes. Posteriormente, cercano Oriente, lógicamente, va a tener allí la proximidad de los árabes. No nos olvidemos que los árabes, en los primeros siglos del primer milenio, e incluso después, prácticamente hasta el siglo XV, cuando se sale de la Edad Media en Europa, fueron los grandes estudiosos y los grandes difusores de lo que aprendían, del saber humano. Así que ahí tenemos las formas principales de soporte en China. Tenemos los jianse, que son tiras de bambú, los boshu, o libros de seda, los shijing, o clásicos grabados en piedra, y los xixieben, o libros de papel. Esas son las formas de expresión y de soporte de la escritura china. Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos de un libro en especial? Bueno, ¿qué nos trajiste? Les traje un libro que se denomina el Kojiki o Kojiki, que es un libro realmente de creación japonesa, pero en esta época China y Japón tuvieron un vínculo muy fuerte por el comercio. Después se hicieron enemigos acérrimos, pero la cultura china bebió muchísimo de la japonesa y viceversa. Los soportes para escribir, por ejemplo, fueron trasladados de China hacia Japón. Este libro tiene la siguiente temática. Bajo una naciente concepción centralista del imperio japonés, el emperador Temmu, cuyo reinado se extendió del 673 al 686, ordenó a Hieda no Are la recopilación de Kojiki o Kojiki. Es la crónica de los acontecimientos antiguos. Es un libro histórico. Claro, historia. Un libro de crónicas antiguas. Claro, crónicas. La obra, sin embargo, se publicó bastante más tarde, en el 712 de nuestra era, bajo el mandato de la emperatriz Hemei del periodo Nara, quien encargó a su vez a Ono Yasumaro que escribiera la obra a partir de las recitaciones anteriormente aprendidas de memoria por Hieda no Are. ¿Viste cómo la relación entre el lenguaje hablado, la memoria y el lenguaje escrito tiene tanto que ver con la historia de las civilizaciones? Tiene tanto que ver con nuestra propia historia. Seguimos siendo narradores orales. Lo seguimos siendo. Date cuenta que ella había aprendido, ¿no? Gran cantidad de cosas a través de sus maestros de memoria, y Hieda no Are tenía una memoria prodigiosa como para recitar posteriormente y que se pudiera escribir. Tenemos que destacar que cuando Yasumaro escribió Kojiki en chino, este es el primer intento por transcribir las recitaciones de Yamato Kotoba según los aprendiera Hieda no Are. Es decir, estamos hablando también de una vinculación muy importante de la estética de la palabra entre Japón y China. Se escribe en chino, pero los versos son japoneses. ¿Viste la importancia, ¿no? La importancia, cómo las lenguas tienden además a unificarse y a relacionarse. Y por eso encontramos raíces de unas en las otras. La antología, por lo tanto, tiene una doble importancia dentro de la necesidad imperial de construcción de un pasado en el que sostener un sistema político y cultural presente. Y por otro, da cuenta del nacimiento de la necesidad de escribir este pasado en palabras japonesas. Hay un pasado muy importante que rescatar y que transcribir en crónicas. Pero tenemos también que tener en cuenta que el lenguaje que más, digamos que más se conocía y que más podía transferirse a un soporte era el japonés en ese momento. Mirá. Es muy interesante. Toda la familiaridad que existía entre las dos lenguas, que además decimos que una es japónica y las otras son
de otro origen, ¿no? Claro. Los acontecimientos relatados en Kojiki abarcan desde la creación y fundación de Yamato hasta la regencia de la emperatriz Suiko, del 592 al 628, y se agrupan en 3 unidades bien diferenciadas. El primer grupo de historias narra los hechos de los dioses, cosmogonía y teogonía. El segundo refiere a los hechos de los nuevos dioses, que descienden del altiplano y forman un linaje en la tierra, siempre bajo la protección de los dioses originales. Y el tercer grupo narra la historia de los hechos de los hombres. Aquí aparece la cosmogonía y la teogonía como origen del pueblo chino, relacionado por supuesto con los pueblos japoneses. El Shinto, en tanto conjunto de creencias originario en Japón, posee un lugar destacado en este contexto, pues de él provienen las imágenes cosmológicas y cosmogónicas que explican el nacimiento del mundo, de los dioses y de los seres humanos que pueblan las islas japonesas, y que posteriormente se van a ver en el libro chino, en Kojiki, Claro. en el Kojiki. El origen del Shinto, es decir, el origen de la cosmogonía. En la sociedad primigenia, que aún no conocía la escritura, las mujeres kataribe, o narradoras oficiales de historias, poseían un enorme poder, pues eran las poseedoras tanto del espíritu de las palabras, kotodama, siempre estamos hablando del imperio japonés, como de su poder mágico, kotoage, o kotoage, y por medio de la narración en Yamato Kotoba, lengua japonesa. Es decir, hablamos de mujeres narradoras que son las kataribe, que tienen un poder enorme porque ellas son las que narran, ellas son las que después van a hacer escribir, ¿no? Y que son quienes mantienen la historia del origen y mantienen la lengua para que posteriormente pueda ser transcrita. Y a mí me sorprendió muchísimo además encontrar esa relación tan intensa entre el imperio japonés y los pueblos chinos, preimperiales e imperiales en esta época, claro, ¿no? sí. Porque habla de una familiaridad muy grande y de de una relación intensa. Sí, y la importancia de la oralidad entre las generaciones, ¿no? Claro, cómo para mantenerlo. Claro, mantener la oralidad como una forma de manifestación sumamente válida y que además puede ser, si se respetan determinados códigos, puede ser una línea valiosísima de estudio del pasado. Bueno, toda esta formación de estas mujeres hicieron que se considerara prioridad de Estado la recopilación de crónicas, biografías de emperadores e historias de la familia imperial y de las familias más influyentes, que ayudaran a consolidar el poder político y a legitimar la autoridad del emperador y de sus subordinados. Esto va a ser después tenido en cuenta en los pueblos chinos para todo lo que tenía que ver con la religión como fundamento del poder político. Sí. Tiene mucho que ver con las mujeres narradoras, con las historias y con las crónicas. Con las crónicas que además son bastante comunes en ambos pueblos, más allá de la diferencia a nivel de lo que era militar, de lo que fue la conquista de territorios. A mí me sorprendió este artículo, me pareció interesantísimo, muy bien logrado, estaba muy bien afinado y hace ver cómo la genética, la evolución anatómica, el habla, la oralidad, los soportes de escritura, los libros, tienen tanta importancia en los pueblos originarios, en los distintos lugares del mundo, y que a veces nosotros desconocemos. Muchas de estas cosas yo las aprendí investigando para el programa y me congratulo por ello, porque supe cosas de las que no tenía idea. Desconocidas. Así que acá tenemos los orígenes de las lenguas chinas y los soportes de los libros, desde la antigüedad hasta, por supuesto, estamos hablando hasta el siglo XX de nuestra era. Bueno, muy bien. Entonces, el origen de las lenguas, esta vez hablamos de las lenguas asiáticas, que queda mucho más para hablar todavía de la lengua asiática. Si habrá para hablar, pero sí. Bueno, lo iremos abordando en distintos capítulos. Claro, cuando hablemos de los libros antiguos de los chinos, los japoneses, los coreanos, que tienen una cultura literaria y una cultura de lenguaje oral riquísima,
y que bueno, desconocemos porque no tenemos un vínculo Sí, sí. un vínculo tan intenso como el que tenemos con Europa, ¿verdad? Sí, debe ser hasta interesante ver las crónicas entre los moros y los chinos, las guerras y eso. Tiene que ser fantástico. Ya estaremos investigando para volver, para viajar lejos. Bueno, gracias María por acompañarnos en este nuevo ciclo de Punto de Partidas y bueno, también en la 5ª temporada de Para Viajar Lejos. Un gusto tenerte con nosotros. Prontamente estaremos dando datos sobre los talleres literarios, sobre eso, y aquellos que quieran mandar, ya dijo, información la vamos a estar pasando aquí en Punto de Partida y en Para Viajar Lejos. Gracias María por acompañarnos. Un placer. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima audiencia, nos encontramos.